Grand Theft Auto 4 remasterizado. Es posible ver nuevamente a uno de los sandbox más populares que han existido y que han marcado a los más fieles seguidores de Rockstar Games. Es bastante curioso cómo ha envejecido poco a poco este gran videojuego. Hace unas pocas semanas atrás, este juego cumplió su aniversario número 14 desde su salida en el año 2008 y hoy vuelve a ser tema de conversación en este canal. Estoy bastante consciente que este video puede llegar a levantar hype increíble y lanzar unas expectativas realmente altas en cuanto a lo que ya leíste en el título. Así es, estaremos analizando una posible remasterización para este juegazo. ¿Recuerdas lo que pasó con la trilogía de los GTA clásicos? Ya sabes, Vice City, San Andreas y GTA 3. Pues bueno, algo así es de lo que estaríamos hablando, pero en esta ocasión para Grand Theft Auto 4. Sin embargo, abarcaremos este tema de una forma muy calmada. Vamos a tomarnos con mucha precaución este video, porque yo no estoy asegurando que va a salir un GTA 4 remasterizado y tampoco lo estoy negando. Lo que realmente quiero es ver junto contigo todas las pistas que hay de momento, toda la información y tratar de conectar algunos cabos sueltos como lo hicimos hace varios meses atrás cuando salió la trilogía remasterizada de GTA y lo acertamos. Así que veamos si un GTA 4 remasterizado es posible. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y hoy te cuento que tenemos una oferta súper especial para ti, y es que si te suscribes en este preciso momento, Rockstar anunciará este mismo año la salida de GTA 6, así que si quieres ya lo anuncien de una vez por todas, dale al botoncito rojo porque la oferta termina en menos de un minuto. Ahora sí, comenzamos. Está más que claro que Rockstar cambió su planificación total de lanzamientos y anuncios, o al menos desde la salida de GTA V todo apunta a que ha sido de esa manera. Es decir, imagínate estar en la posición de ellos en el año 2013, sacas uno de tus juegos más ambiciosos a la venta y tiene más éxito del que te esperarías. ¿Qué es lo que harías tú? Pues por más mal que suene desde el punto de vista económico, creo que yo hubiera hecho lo mismo, dejar que el tiempo pase para aprovechar a lo máximo esas ganancias jugosas que al fin y al cabo es dinero fácil para ellos, aunque sin duda yo lo hubiera hecho de cierta forma diferente, ya que si yo estuviera en su posición habría estado más en contacto con mi comunidad o hubiera estado lanzando mensajes ocultos o pistas para que la gente vaya anhelando la salida del próximo GTA y el interés no se pierda por completo, y esto también para que la espera no fuera tan agotadora. Pero ya no estamos en 2013, estamos en 2022 y creo que este juego de espera empieza a ponerse interesante. Créeme, nunca antes habíamos estado tan cerca de un nuevo juego de GTA, por lo que toda la espera cada vez es más corta. Pero ahí está la clave de todo esto. ¿Qué es lo que haremos nosotros los fans mientras esperamos a la salida de este nuevo Grand Theft Auto? Pues muy fácil, estaremos siendo bombardeados con otros productos de Rockstar para que ellos sigan generando nuevas ganancias, y no precisamente juegos nuevos, sino con productos ya existentes, productos reutilizados en forma de remasterizaciones. Creo que ya te vas dando cuenta por qué camino estamos yendo en este video. A finales de 2021 ya tuvimos la trilogía remasterizada de GTA y al parecer son bastante inteligentes y se dan cuenta que no pueden desaprovechar estos grandes títulos que salieron en el pasado, ya que tienen gran potencial de mejora gráfica y la nostalgia siempre vende. Pero no solo eso, sino que también aparte de la trilogía tenemos a Grand Theft Auto 4, un juego con un potencial increíble de mejora gráfica y que también es bastante asombroso en lo que se refiere a su historia, su realismo y bueno, muchos otros factores más. ¿Sería posible ver un GTA 4 remaster? ¿Para cuándo? ¿Cómo se vería? Y pues, ¿será mejor que la trilogía remasterizada? Yo sé que son muchas preguntas que de momento no tienen respuesta, y por eso vamos a ver qué es lo que hay de momento, qué información está circulando por internet ahora mismo que pueda darnos indicios de si esto puede llegar a ser una realidad o si se queda solamente en un mito. Comenzaremos por el principio. Antes que nada, vale la pena resaltar que en el pasado nadie hubiera imaginado que Rockstar lanzaría una trilogía de los juegos clásicos de GTA en forma de remasterización. Eso en aquel momento sonaba como algo incierto, sin fundamento, y pues realmente no había nada en aquel entonces que nos diera indicios de que esto podría llegar a suceder, hasta que sencillamente se anunció y lo lanzaron. Desde ese momento ya no es raro pensar en que ellos puedan decidir hacer esto nuevamente, pero con otros títulos bastante famosos. En este caso, GTA 4 cobra mucha popularidad porque es uno de los principales candidatos para una nueva remasterización luego de Red Dead Redemption 1, así que en pocas palabras vemos que la posibilidad está ahí, existe, y a pesar de toda la ola de críticas que tuvo la trilogía, ellos reportaron que su lanzamiento solamente fue algo positivo para ellos.
vendieron varios millones de copias y lograron cubrir el valor de inversión inicial que costó, así que no perdieron absolutamente nada con la Trilogy Remaster. Pero no solo nos quedemos con eso, pasemos ahora con algo que también tiene mucho peso y fundamento para ver si un Grand Theft Auto 4 Remaster podría llegar a salir. Estamos hablando de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar. Es básicamente gracias a ellos que nosotros podemos ver qué pasos van dando en la compañía y qué posibles planes tienen para el futuro de Rockstar y de sus otras desarrolladoras. Lo que realmente fue de gran ayuda por parte de ellos es cuando nos dieron la información de que en los 3 próximos años Take-Two Interactive planearía sacar alrededor de 62 juegos en total para el final del año fiscal 2024. Este desglose consiste en 21 títulos para 2022 y 41 títulos para el año 2023 y 2024. Estos títulos consistirán en franquicias nuevas y otras ya existentes de la compañía. Claramente, de todo este gran número de juegos hay que ir separando, ya sabes, los juegos que pueden pertenecer a otras desarrolladoras, y por supuesto también están los juegos móviles que también están en gran auge ahora mismo, por lo que podemos decir que entre toda esa gran lista ahí estuvieron los 3 juegos remasterizados de GTA, el San Andreas, el Vice City y el GTA 3. Pero ¿y si entre toda esa gran lista también se encuentra el GTA 4? Algo interesante de toda esa información que dio Take-Two es que hay muchos más juegos a lanzarse entre 2023 y 2024, ya que en 2022 solo hay 21 juegos, pero en los próximos 2 años se duplica prácticamente esa cifra. Así que ver un GTA 4 remasterizado para el año 2023 creo que sería algo que cobra bastante sentido, ya que para ese año podríamos tener el último juego remasterizado de Rockstar antes de que por fin salga el nuevo Grand Theft Auto, y de esa manera lograrían rellenar el periodo de espera con remasterizaciones que les diera la posibilidad de generar más ingresos y claramente sacarlos en nuevas plataformas. Representaría puro beneficio y nada más. Ya nos vamos dando cuenta que con este posible remaster se ve que encaja todo muy bien en cuanto a fechas, rentabilidad y como la excusa perfecta para ellos para poder terminar con este ciclo de espera de un nuevo Grand Theft Auto. Pero por mientras también vayamos con el último punto que es muy interesante, y es que en el año 2021 el portal de noticias Vandal sacó la siguiente noticia: Grand Theft Auto 4 remasterizado está en desarrollo y se lanzará en el año 2023, según un rumor. Personalmente considero que este portal de noticias es bastante fiable, no siempre lo veo tratando de sacar teorías o cosas falsas solamente por tener visitas, por lo que cuando estaba haciendo la investigación para este video me di cuenta que fue bastante interesante por varios motivos. El primero de ellos es claramente la fecha de publicación de este artículo, el 10 de noviembre de 2021. Analizar la fecha es muy importante, ya que no estamos hablando de que hicieron este artículo en el aniversario de GTA 4 y por ende no es algo hecho para buscar levantar falsas expectativas sin sentido en esa fecha tan especial. Esta noticia estaba siendo lanzada en una fecha muy aleatoria, no hay factores que hubiesen influido en ella, como el aniversario de GTA 4 como te lo acabé de mencionar. Y lo segundo es que aquí también se menciona el año 2023 en el título de esta noticia. Coincide con todo lo que acabé de mencionar en este video y con la idea de que Take-Two saque bastantes juegos para ese año, por lo cual podría ser el último espacio necesario para rellenar ese periodo de espera. Pero aún así, leeré la noticia de este artículo y tú podrás sacar tus propias conclusiones. GTA 4 recibiría una remasterización muy similar a la GTA Trilogy Definitive Edition, así lo afirma el insider Ralph Ball a través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter, en los que especifica que el remaster del juego original de Rockstar Games está actualmente en pleno desarrollo para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series y PC, con una nueva ventana de lanzamiento para el año 2023. Según este mismo insider, la remasterización de GTA 4 incluiría varios episodios de Liberty City con la expansión del título original, que añadiría la experiencia de 2 capítulos extra conocidos como The Last and the Damned y The Ballad of Gay Tony. Sin embargo, el multijugador sería una de las grandes pérdidas de esta nueva versión, ya que no vendría incluido en el paquete, por lo que la experiencia de esta remasterización está orientada a jugar únicamente en solitario. ¿Y acaso esto para ustedes no se les hace algo conocido? Ya que en la trilogía tampoco hubo multijugador y también se enfocó únicamente en la experiencia single player, por lo cual te dejo para que lo pienses. Por supuesto, aún no tenemos confirmación oficial por parte de Rockstar, por lo que habrá que esperar para ver si realmente lo llegarán a sacar. Además que no sería ninguna mala idea sacar GTA 4, porque además podría existir una gran probabilidad de que el próximo GTA se retrase por lo menos una vez, y por mientras GTA 4 Remaster podría cubrir ese espacio de tiempo para que los fans no enloquezcan y tengan algo para divertirse. Pero bueno, dime tú qué piensas al respecto. Yo por mientras te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a interesar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.